La paz de Dios, amados hermanos y amigos que hoy en esta hermosa tarde nos acompañan. Agradecemos a Dios por sus vidas y deseamos que el Señor siga bendiciendo su vida, su familia. Y bueno, hoy en esta hermosa tarde es una bendición para mí el poder compartir con ustedes un tema de los temas familiares. Hoy en esta hermosa tarde estaremos hablando acerca de la primera semiverdad. Usted se ha de acordar que hemos tratado dentro de nuestros temas familiares, el tema pasado anterior, tratamos acerca de enfrentando las semiverdades. Y hoy en esta hermosa tarde trataremos este hermoso tema, primera semiverdad. Para lo cual, pues bueno, yo le invito para que oremos al Señor y le pidamos que Él sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de su hermosa palabra. Oremos en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre porque tú eres bueno. En tus manos nuestras vidas, Señor, la vida de cada uno de nuestros amigos que nos acompañan en las redes sociales que están con nosotros, nuestros hermanos también, Señor, que se conectan en este momento. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, la vida de sus familias, que tu palabra, Señor, siga obrando en el corazón, Señor, de todo ser humano, porque anhelamos hacer tu voluntad, anhelamos, Señor, vivir una vida llena de paz y de amor aquí en esta tierra, donde cada día se multiplica más la maldad. Pero tú eres un Dios de amor, y hoy en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, pues vamos a entrar a nuestro tema. Este tema, como dijimos, lleva por nombre Primera Semiverdad, de los temas familiares. Y la cita que vamos a leer se encuentra allí, un pasaje muy conocido, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice así la palabra de Dios. Hago lectura y dice así: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuevamente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La verdad bíblica, amados hermanos, de este tema nos dice, la palabra de Dios nos enseña que solo el Señor puede ayudar al hombre en sus más profundas necesidades. De la verdad bíblica se desprende la verdad bíblica aplicada, que nos dice la palabra de Dios nos enseña que nuestro socorro viene de Jehová. Y bueno, vamos a considerar esta primera semiverdad conforme a la propuesta de Walter Bennett, que dice él que los individuos pueden sobreponerse a cualquier combinación de circunstancias sociales, reconociendo, ya como ha quedado escrito, una semiverdad es más peligrosa que una mentira. A continuación trataremos este tema. Y primeramente, pues diciendo la palabra del Señor nos habla, y el primer punto que estaremos tratando de este tema, el hombre no cambia sus circunstancias. Estas cambian al hombre. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice ahí en Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice el escritor: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y bueno, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje, pues yo creo que queda claro. El hombre no puede cambiar sus circunstancias. El hombre es víctima de las circunstancias. Y en su mayoría el hombre no puede hacer nada ante las circunstancias. Y de acuerdo a esto, a lo que es el inciso A, nos dice: el hombre es servidor de las circunstancias. Y trae un ejemplo. Este ejemplo que nos habla acerca de Jonatán, hijo de Saúl,
donde la palabra de Dios ahí nos habla en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 43 al versículo 45, que dice: Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Saúl respondió: Así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Bueno, las circunstancias en la vida de Jonatán, amados hermanos, lo pusieron en peligro de muerte. Estuvo a punto de morir. Él no pudo cambiar las circunstancias. Sencillamente, Jonatán iba a morir, tenía que morir por aquella promesa que había hecho su padre, de que no iban a comer absolutamente nada hasta que no tuvieran éxito sobre sus enemigos, y cualquiera que comiere, pues iba a ser muerto. Y allí estaba este asunto. Jonatán no pudo hacer nada al respecto. Y bueno, allí el Señor tiene que obrar. Dios obró para guardarlo mediante el pueblo. El pueblo se puso en pie y pues le dice a Saúl: no será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El Señor tuvo que obrar. ¿Por qué? Porque Jonatán sencillamente, vemos aquí un ejemplo, cómo no pudo él vencer ante las circunstancias que se daban en ese momento. Las circunstancias, amados hermanos y amigos, son accidentes de tiempo o de lugar, unidas a un hecho, y no dependen del hombre. No dependen del hombre. Por ejemplo, tenemos ahí, puede hacer frío, puede hacer calor, puede llover o cualquier otra circunstancia donde el hombre no puede cambiar esas circunstancias. No las puede cambiar. Los primeros 15 años de vida de los hombres, hermanos, son débiles. Son débiles. Y nos dice la Escritura, nos habla allí en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 5, dice: Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová, ha de ser magnífica por excelencia, por renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. David está diciendo: mi hijo es muchacho. Su hijo, Salomón, todavía no era una persona adulta. Entonces, ahí es donde vemos los primeros 15 años de vida de los hombres son débiles. Y hay circunstancias, amados hermanos, hay circunstancias donde el hombre sencillamente puede influir, pero no en todo tiempo. No en todo tiempo el hombre puede influir en las circunstancias. Las circunstancias sociales, por ejemplo, las sequías, en los temporales, el hombre no puede cambiar, no las puede cambiar. Sencillamente no lo puede hacer. Entonces, de acuerdo a esto, viendo todo esto, como el hombre realmente no puede cambiar las circunstancias, y en los tiempos que nosotros estamos viviendo, vemos que no tenemos la capacidad para cambiar las circunstancias. Este mundo ya está así, y cada día, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cada día la maldad se va a ir multiplicando. Las circunstancias para vivir en esta tierra cada día serán más difíciles. Entonces, la palabra de Dios
nos provee la mejor manera de enfrentar las circunstancias al cristiano. Y de acuerdo a esto, ahí es donde tomamos nosotros la palabra del Señor, este texto base que nos ocupa en la Escritura y que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra del Señor. Entonces, el desarrollo del hombre es indiscutible, como lo es su propia limitación o debilidad. Entonces, como nosotros no podemos cambiar las circunstancias, el hombre no puede cambiar las circunstancias, allí es donde nosotros tenemos que mirar a la oportunidad para nuestros niños, para nuestros secundarios, para nuestros intermedios y jóvenes. Tenemos nosotros que darles los recursos, y se los tenemos que dar, por los cuales ellos operen transformando la energía de las circunstancias a su favor. Creo que como cristianos nosotros no debemos de estar dormidos y viendo y lamentándonos de que no podemos cambiar las circunstancias. No podemos como iglesia quedarnos así, ni mucho menos como padres. El mirar que, bueno, cada día las circunstancias son más y más difíciles. Allí es cuando la familia cristiana tenemos que propiciar un desarrollo moral en nuestros niños, en nuestros secundarios, en nuestros intermedios, en nuestros jóvenes. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra de Dios, porque los días son malos. ¿Y cómo aprovechar entonces bien el tiempo? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es instruir a nuestros niños. Instruir a nuestros secundarios, intermedios y jóvenes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, allí en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 5, le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, amados hermanos, recibir a un niño, se nos dice, para formarlo, es recibir al mismo Señor. El mismo Señor dice en San Marcos capítulo 9, en el versículo 37, el Señor Jesucristo dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, herencia de Jehová son los hijos. El Señor nos ha dado una herencia. Entonces allí, los años en que los niños y los jóvenes están presionados por el medio ambiente, son los años en que los padres primeramente y la iglesia debemos aprovechar para discipularlos. Debemos de estar discipulando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las circunstancias son cada día más complicadas. Y de acuerdo a esto, no es una verdad el que se puede cambiar la sociedad sin cambiar al hombre, a los individuos. No. Allí es donde nosotros debemos de ver, y de acuerdo a la Escritura, nosotros tenemos que estar preparados y pedirle al Señor la sabiduría para estar formando a nuestros hijos, para estar formando a nuestros niños, para darle las herramientas a ellos, para que acabamos de escuchar, de leer, que ellos aprovechen, que esa energía que ellos tengan, esa energía hay que darles a ellos el poder de la palabra de Dios. La palabra tiene poder. La palabra, de acuerdo a lo que nos dice, es lámpara, dice el salmista, lámpara a nuestros pies. Y que todo lo que a ellos se les presente, tal vez va a haber problemas, va a haber adversidades, pero que ese problema ellos lo transformen, esas circunstancias las transformen y las utilicen a su favor.
Es un ejemplo. El Señor trabajó con sus apóstoles, trabajó con sus discípulos, pero vemos que el Señor les iba dando las herramientas de tal manera que ellos, al poder enfrentar un problema, ellos no se quedaran en el problema, no fueran vencidos por el problema, sino que ellos aprovecharan las circunstancias y aprovecharan esas circunstancias para poder sacar provecho incluso a esas circunstancias adversas. Un ejemplo, cuando el Señor alimenta a aquellos 4,000, el Señor les está diciendo, dadles vosotros de comer. Y los discípulos, ellos se enfocaron en su problema y dijeron, Señor, 200 denarios no bastaría para darle de comer a estas personas. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se enfocaron en el problema. Se enfocaron en el problema y dijeron, no vamos a poder, no vamos a poder. Pero qué maravilloso que el Señor usó ese problema para poder manifestar un grande milagro. Hermanos, que Dios nos ayude para que nuestros hijos no se enfoquen en el problema. Y porque muchas veces cuando nos enfocamos en el problema no vemos la necesidad de los demás. Y el Señor, viendo la necesidad de la gente, Él se fue por encima. Él dijo, no, el problema no nos va a detener. El problema, vamos a aprovecharlo para que suceda un grande milagro. Este es el llamado de Dios para nosotros. Este es el llamado de Dios para nosotros como padres, que fomentemos en nuestros hijos que verdaderamente en Dios todo es posible y que los problemas los vean como una oportunidad para poder servir al Señor, para dar testimonio de su fe, así como los tres hebreos, así como también lo hizo Daniel. Entonces, amados hermanos, aquí es donde nosotros podemos ver la edad formativa en que no se dispone de sí mismos, son los años en que el hogar debe de proteger, debe de formar y sobre todo en tiempos actuales en que además hay tanta tecnología. Y allí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, aprovechar ciertamente la tecnología para estarlos instruyendo a ellos. El Señor dice claramente en San Juan, en Marcos capítulo 10, versículo 14, dice el Señor, viéndolos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales, dice, es el reino de Dios. La solución, amados hermanos, en el hogar cristiano puede tener para nuestros hijos esa solución que puede haber para nuestros hijos consiste en que los hijos se acerquen más al Señor, se acerquen más a Dios, porque no obstante las circunstancias de ellos, dice la Escritura, es el reino de Dios. No obstante y por encima de todo eso, de ellos es el reino de Dios. Y allí es donde nosotros vamos a aprovechar esa promesa. Nuestros hijos, la promesa para ellos es que el reino de Dios es para ellos. Ya de grandes hay promesa para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero esto no se da en automático, amados hermanos. Nosotros tenemos que trabajar en nuestros niños. Nosotros tenemos que trabajar en nuestros secundarios, intermedios y jóvenes. Como padres debemos de hacerlo. La palabra del Señor lo dice claramente. Hay esta porción donde el Señor nos está diciendo, y de una manera muy, muy maravillosa, muy hermosa, a nosotros nos da, nos manda a que hagamos esto. Deuteronomio 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está diciendo aquí la palabra del Señor. Nos manda a nosotros el Señor que nosotros hagamos esto. Entonces, hay una promesa. Mis hijos son del Señor. Hay una promesa para mí. Es por eso que como padres nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que instruirlos. Pero hay que instruirlos. Pero también se les instruye con el ejemplo. Debemos de instruirles con el ejemplo. Allí es donde nosotros tenemos que hacer una parte, pero también la palabra de Dios dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. Entonces, estar orando, hay que estar orando, pero también, amados hermanos, nosotros debemos de hacer nuestra parte, nuestra labor. Las circunstancias cada día van a ser más difíciles, más complicadas, pero qué maravilloso es cuando los padres están trabajando con sus hijos desde una edad muy, pero muy temprana. Qué maravilloso es cuando los padres estamos trabajando y que no nos quedemos solamente diciendo, es que el Señor ya dice en su palabra que la maldad se iba a multiplicar y no podemos hacer nada. Sí podemos, hermanos. Podemos, nosotros debemos de trabajar con nuestros hijos para que nuestros hijos, ellos puedan glorificar al Señor. Ellos puedan alabar a Dios en cualquier circunstancia. No van a poder tal vez cambiar las circunstancias, pero se van a servir de las circunstancias para seguir siendo la luz del mundo y la sal de esta tierra. Entonces, amados hermanos, la protección divina se aprecia, sobre todo cuando el niño es instruido en la palabra del Señor. Y es posible que haya un momento incierto en sus vidas, pero al fin, dice la palabra del Señor, al fin, ellos volverán al camino. Volverán al camino. ¿Por qué? Porque habrá cimientos sólidos. Habrá cimientos sólidos. Por eso el Señor, hablando en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, está hablando del hombre prudente. Es el que edifica su casa sobre la roca. Y eso garantiza que venga lo que venga, no habrá circunstancias que van a derribar aquella casa que se construye sobre la roca. Por eso el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero habitó primero en su abuela Loida, después en su madre Eunice. Y el apóstol Pablo está diciendo, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque la fe se transmite, hermanos. Se va transmitiendo la fe. La palabra de Dios se va transmitiendo de manera oral, pero también con el ejemplo. Esa fe no fingida estaba en su abuela, estaba en su madre y estaba en Timoteo también. Entonces, no puede ser nada más que digamos, mis hijos son de Dios. Ay, desde el vientre, es que mi hijo, yo ya le dije al Señor que es de Él. Pues si es de Él, nosotros debemos de instruirlos en el Señor para que verdaderamente eso sea verdad. Entonces, el niño, amados hermanos, el joven, están en peligro, pero se nos dice que los tropiezos no vengan por nosotros. No vengan de nosotros hacia ellos. No, dice San Mateo capítulo 18, versículo 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, amados hermanos, se nos dice
el niño, el joven, están en peligro. Hay tropiezos afuera en el mundo, pero es lamentable cuando nosotros como padres nos convertimos en tropiezo para nuestros hijos. Es terrible. ¿Se da eso, hermanos? Sí se da. Cuando yo le niego a mi hijo la palabra de Dios, cuando yo le niego a mi hijo un buen ejemplo del Señor en mi vida, yo estoy siendo tropiezo para mis hijos. Cuando yo a mi niño le niego la palabra, lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. ¿Y sabe una cosa? La palabra de Dios también me dice que yo use vara para mi niño cuando mi niño transgrede los límites. Es vara. No es de que, ay, yo me voy a bajar al nivel casi de la tierra de mi hijo para decirle a mi hijo, ¿por qué haces eso, hijo? Mi hijo que me pegue en la cara, no hay problema, hay que entender su ira. Hermanos, eso no dice la Escritura. Y por eso vemos hoy en día que los niños les pegan a los papás en la cara delante de los hermanos. Y los padres se ponen rojos y no los corrigen. ¿Por qué? Porque hemos tomado métodos humanos, métodos del mundo. Y la palabra de Dios es clara. Y cuando nosotros les negamos a los niños la vara en ese proceso de formación, cuando es pequeño, y vara, dice vara, no es garrote, es una vara, es algo muy delgadito, pero que corrige al niño. Corrige al niño. Y esto es con amor. Esto es con amor. Entonces, hermanos, debemos el estarles dando la palabra de Dios, esto es darles palabra de Dios. Esto es darles la palabra del Señor, la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los ayes que pronunció el Señor fueron contra los que obstaculizan el desarrollo de los jóvenes y de los niños. Que nosotros no seamos así, amados hermanos. Es triste, es lamentable el poder ver a los pequeños, a los niños hoy en día, hermanos, que a deshoras de la noche hay padres que no saben dónde están sus niños. No saben. Y eso es triste, eso es terrible. Entonces, en esta sociedad, hermanos, los tropiezos son los que más abundan. Son los que más abundan. Pero que no se originen en nosotros como padres, que no se originen en nosotros como pastores, que no se originen en nosotros como directivos. No, hermanos, al contrario, que nosotros seamos como padres los que estamos preparando a unos niños que van a sobreponerse ante toda circunstancia, que ellos ante toda circunstancia alaben a Dios, glorifiquen a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, que sean de testimonio. Como conclusión, amados hermanos, enfrentar las semiverdades es una tarea ineludible, que cada día será mayor. Pidamos al Señor perdón por haber entregado, se nos dice, a las generaciones actuales a una sociedad con circunstancias morales irreversibles. Pidámosle perdón al Señor. Pero ¿sabe una cosa? No todo está perdido para muchos. Podemos todavía, tenemos nuestros hijos, podemos instruirles en el Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría como padres para trabajar en esta generación. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te damos gracias en esta hermosa tarde y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas obrando en nuestros corazones, para darnos sabiduría, Señor, para instruir a nuestros hijos, para instruir, Señor, como pastores también, Padre, aquellos padres que necesitan también saber cómo instruir a sus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que el amor tiene también esa cara.
donde tenemos que corregir muchas cosas. Tenemos que disciplinar en ocasiones a nuestros hijos y lo debemos de hacer con firmeza, porque nos lo dice tu palabra. Esa es parte de la formación, Señor, que se le da a los hijos. Y en esta tarde te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en estos tiempos. Sabemos que tú estás con nosotros. Tú estás con nuestros hijos. Tú estás, Señor, con las familias hoy en día. Y ciertamente, Señor, ciertamente ellos no podrán cambiar las circunstancias. Las circunstancias sí cambian a los hombres. Por eso te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a formar hijos fuertes, hijos con valores, Señor, que podamos nosotros instruirlos en tu palabra cada día. Sí, Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos que tú sigas obrando en las familias, que tú sigas obrando en nuestros hijos, Padre eterno. Sigue obrando, Señor, en todos los niños, en todas las familias. Sí, Padre glorioso, gracias en el nombre de tu Hijo amado. Gracias te damos en esta tarde por tu grande amor. Te pedimos que tú obres, Señor. Obres, Padre eterno, en todas las necesidades. Si hay necesidades, Señor, ten misericordia. Si hay problemas familiares, si hay problemas matrimoniales, yo te pido que tú te glorifiques, Padre eterno. En este momento, glorifícate, Señor. Haz el milagro en aquellos que están enfermos. Sánales, sánales, Padre mío. Sánales, te lo pedimos en este momento. Y sigue obrando en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te lo pedimos en esta tarde. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, pues les invito solamente para que le demos lectura al Salmo 23 y así nos despidamos también después con la bendición apostólica. La palabra de nuestro Dios nos habla allí este hermoso salmo donde nosotros, pues bueno, sabemos que Él es nuestro pastor. Sabemos que Él está con nosotros todos los días. Démosle lectura al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha, amados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La paz de Dios.